tratar el juicio de Jesús. Entonces, la verdad central dice: siendo condenado injustamente, Jesús nos advierte contra la negación de su señorío a causa de nuestro orgullo y el temor a comprometernos. Y el versículo base está en Mateo 27, 54, que dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Vamos a leerlos todos juntos al unísono. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. ¿Listo? Bueno, hoy estudiaremos primero la muerte de Judas. Está en Mateo 27, versículos del 3 al 7. Luego, Pilato interroga a Jesús, que está en Mateo 27, del 22 al 25. Y por último, la crucifixión, que está en Mateo 27, del 37 al 44. Entonces vamos con el primero, la muerte de Judas. Y dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es difícil discernir los motivos de Judas, ya que él traicionó a Jesús, pero al mismo tiempo, al ver que Jesús era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. Su frustración al ver que Jesús rehusó presentarse a Israel como Mesías político, unida a su culpabilidad de haber traicionado a Jesús, no le guiaron al arrepentimiento, como en el caso de Pedro, quien lloró amargamente. Entonces aquí uno sí tiene que tener cuidado con ciertas cosas que se hacen, y más cuando sabemos que tenemos una conexión directa con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Obviamente este Judas quería entregarle porque él quería tener su plática, él era el tesorero, y él quería tener su plática en el bolsillo, pero le dijo: mire, el sitio luego remordimiento por haber entregado, porque era sangre inocente. Sí, y hay algo, hermanos, el apóstol Pablo en Corintios lo dice de una forma clara, porque hay una responsabilidad de la persona. Y dice: cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando soy hombre, es diferente. Sí, porque hay unas cosas que son responsabilidad delante de Dios. Y de repente algunos niños en su etapa de crecimiento, pues uno puede decir, dijo algo, y hizo tal cosa, pero llega un momento donde ya hay una conciencia y sos responsable delante de Dios de lo que haces. Judas es responsable delante de Él, ¿no? Y su acción tuvo unas consecuencias, claro. Hay gente que muy olímpica coge, tira la piedra y esconde la mano. No, yo no fui. Hombre, si lo hizo, diga que lo hizo y ya. Y hágase responsable. A Judas le tocó, porque lo que hizo fue malo. El sintió remordimiento, no arrepentimiento. Remordimiento, porque lo iban a castigar, pero no ha arrepentido. Así es. Ahí ya claves. Luego dice Mateo 27:4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sí, hermano Juan. La pregunta del hermano Juan es que si todos los que se matan se pierden.
Claro, porque es que nosotros no podemos quitarle la vida a nadie, ni siquiera a uno mismo, porque es simplemente en la soberana voluntad del Señor que nosotros, Él nos da un tiempo de vida y en algún momento nos vamos a ir. Estamos firmes con el Señor. Pero una persona que se quita la vida, se pierde. Claro, es que hay una cuestión, hermanos, y es el suicidio. El suicidio es que la persona misma toma derecho propio sobre su vida. ¿Sí? Hay personas que definitivamente no toman en cuenta a Dios y toman decisiones apartados de la voluntad de Dios. Pero, hermano, el creyente, el verdadero creyente entiende que su vida pertenece a Dios y solamente Él puede tomar esa vida. Si la persona a juicio propio toma su vida, entonces está desconociendo la autoridad de Dios. Está desconociendo la autoridad de Dios. Y tendrá que dar cuenta a Dios. Pero le está diciendo, Señor, tú no eres mi Dios. Y como yo soy, entonces yo tomo cuenta sobre mi propia vida. Ahí está muy equivocado esa persona. Pero cuando ¿Cómo? ella le pide perdón a Dios antes de tirarse, no me perdone mi familia, aquí es una carta. Sí, Eso es lo que voy a hacer. pero hay que, ahí, pues la pregunta específica del hermano, es la respuesta del hermano ya la dio. Pero, porque es que hay que estar ahí, por eso el creyente, el que tiene la confianza en el Señor, tiene que estar preparado, porque llega un momento donde puede haber una situación donde ese creyente tiene que dar una instrucción bíblica, porque hay momentos en los cuales hay una depresión extrema. En Inglaterra una mujer cogió y asesinó a sus 5 hijos y luego se mató a ella. ¿Cuál era el estado, el nivel de depresión de esa mujer para que esa mujer tomara esa decisión? ¿Qué punto había llegado? O sea, no había una esperanza en Dios, no la hay. Y las personas apartadas de Dios toman decisiones apartadas. Hay algo es que Judas se arrepintió de haber entregado a su hijo. Pero la ley decía, no matarás, por la ley. Él no podía matar, así es. Bueno, entonces dice este versículo 27:4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá. La actitud de los sacerdotes y ancianos era peor que la de Judas. Por lo menos Judas admitió su pecado contra sangre inocente, mientras que ellos insensiblemente dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Después del vil negocio solo querían deshacerse de él tanto como de Jesús. O sea, ya ahí habían dos situaciones difíciles, ¿cierto? Judas y Jesús, y tenían que deshacerse de los dos. Pero Judas tomó la decisión de irse. O sea que si Judas no se hubiera ahorcado, el Señor hubiera perdonado, porque Él está mostrando ya arrepentimiento. Yo he entregado sangre inocente. ¿Sabe qué es lo que Él se ahorcó? Y eso entonces lo condena el Señor. Claro. Hay pues, teólogos que dan de pronto una perspectiva, o sea, Judas era un ladrón y era negociante. Entonces, como había visto que muchas veces los judíos iban a pegar al Señor Jesucristo y Jesucristo se escabullía, entonces dijo, no, yo lo entrego y yo creo que se escabulle. Pero no tenía en cuenta lo que ya está escrito en Isaías y las escrituras de cómo había dado el Mesías. Entonces, cuando lo entregó y vio que lo iban a crucificar, vio que su plan de pronto había fallado, y por eso el remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. La maldición lo está mostrando, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero si se hubiera arrepentido de verdad, también se hubiera suicidado. Porque usted debería saber que Jesucristo es restauración. Así es. Por eso hay un proceso. Lo primero es reconocer. ¿Reconocer qué? El pecado. Segundo es arrepentirse. Tercero es confesar. Porque puede haber una persona que dice, yo reconozco que yo soy un borracho. Yo soy un borracho, y reconoce su pecado. Yo soy mentiroso, yo soy un adúltero. Es decir, la persona reconoce.
pero lo reconoce y hasta ahí, y sigue. ¿Qué ha pasado? No ha habido arrepentimiento. Ahora, puede haber una persona, hermanos, que reconoce el pecado y se arrepiente, pero no lo confiesa. Entonces está haciendo inventario. Y hacer inventario de pecados, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué razón? Porque ese pecado lo aparta, lo separa de la comunión con Dios y entonces está apartado. Sus oraciones, si están en pecado, no pasan del techo, porque la comunión, la comunicación está rota. Tiene que haber reconocimiento, reconocer, arrepentirse y confesar. Porque si no hay confesión, entonces el caballerito pues así, que pronto reconoció, pero no se arrepintió. O sea, hubo un cambio de pensamiento, una metanoia, reconocer, cambiar el pensamiento y apartarse de mal. Bueno, luego dice Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. La acción fútil de Judas, quien arrojó las piezas de plata dentro del santuario, en ninguna manera anuló la culpa de haber entregado a Jesús. Más bien mostró la poca importancia de la plata y su enojo por haber sido engañado por los líderes religiosos. Sí, pero él no era un niño, era una persona adulta, tomó decisión. Y esa decisión, obviamente, Eso fue un mal negocio. pero perder. Luego dice Mateo 27:6, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. La acción tan legalista de los que pretendían ser religiosos llegó hasta el colmo de la hipocresía. Estaban dispuestos a derramar la sangre de Jesús y a excusarse del suicidio de Judas, pero a la vez no estaban dispuestos a poner el precio del tesoro de sangre en el tesoro de las ofrendas del templo. Porque eso era malo. Claro, imagínense. Y lo otro no era tan malo. Y ahí es donde vemos la doble moral. La doble moral que hace, hermanos, dice, es que yo voy, vea, firme, pero por debajo de puerta es un mentiroso y está haciendo esto. Ellos eran una doble moral. No, esto está bien, pero aquello. Entonces querían pasar por alto la muerte inocente. O sea, no, es todo. Entonces, no, es que ese tesoro está manchado con sangre. No puede ser parte de la ofrenda nunca. Doble moral. Así es. Y luego dice Mateo 27:7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces sigue diciendo el relato, asimismo, para no hacer un gasto de la tesorería del templo, compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, cumpliendo así la letra de la ley sin pensar en el espíritu de ellos. Entonces imagínense, con esas 30 piezas de plata que compraron el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. En eso terminó convertida la entrega de Jesús. Segundo, Pilato interroga a Jesús. Que ese sí era Jesús, pero no había
demás ya no hizo nada, y él también era de los principales. Así es. Dice la escritura que no va a ser así, era una perdición. Estaba crecido. Sí. Bueno, entonces, segundo punto, Pilato interroga a Jesús y dice Mateo 27:22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Durante el juicio de Jesús se veían a su alrededor la traición de Judas y la hipocresía de los sacerdotes, así como la culpabilidad de Pilato y la inconsistencia de la multitud, aunque Pilato sabía bien qué hacer, preguntó, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Protegerlo según la ley romana. Pero la multitud, influenciada por los líderes, gritó incesantemente, sea crucificado. Y mire que se cumplió otro versículo que hay por ahí donde dice que, ¿cómo es? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los mismos suyos siguieron su pueblo. Así es, este mensaje es como si fuera Semana Santa, ¿sí? Bueno, luego dice Mateo 27:23, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. No había ninguna razón para condenar a Jesús, y Pilato lo manifestó con otra pregunta, ¿qué mal ha hecho? Las personas no la contestaron, sino sin pensar gritaban aún más fuerte diciendo, sea crucificado. O sea, ya había una intención del pueblo. Obviamente el manejo que le estaban dando todos los sacerdotes, ¿cierto? Porque ellos no querían ver a ese Jesús que desea ser llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, como decía mi mamá ahora, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego dice Mateo 24:27, viendo Pilato que nada le levantaba, sino que si hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ya me lavó las manos y no ha pasado nada. Aquí se refiere el temor de Pilato de no poder gobernar y guardar la paz romana, entre comillas, la pax romana. Como procurador responsable al César, no se lograba nada, sino solo se hacía más alboroto. Su acto fútil de lavarse las manos delante de la multitud, mucho menos le hizo inocente de la sangre de Jesús. Después de todo, fue una renuncia a su autoridad y responsabilidad que él no podría delegar a la multitud, solamente diciendo, será su autoridad. O sea, él en ese caso se lavó las manos y con eso creyó que se hizo inocente, pero no, él siguió siendo culpable. Pero mira las escrituras, a los suyos vino, pero no lo recibieron, o sea, ya estaba escrito, todo estaba escrito desde antes que sucediera todo. Así es. Luego dice Mateo 27:25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Me parece? ¿Qué dolor más profundo para Jesús? Más que los clavos de la cruz le lastima la actitud de todo el pueblo que unos días antes proclamó, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora gritan, sea crucificado. Peor aún, incesantemente maldicen a su propia nación. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Para Mateo hubo una relación directa entre este rechazo del señorío de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén más tarde, en el año 70 después de Jesucristo, por los romanos. Sí. Es que a veces la gente dice, ¿qué nos merecemos? Mire a ver qué decisiones, cuál ha sido su actitud con el Señor. Él en su misericordia es inmensa.
pero realmente ese pueblo, todo lo que le pasó se lo merecía. Se lo merecían. A veces hay personas, hermanos, que quieren vivir unas vidas totalmente apartadas de Dios y como si fuera algo mágico. Y entonces todo va a ser bien, ¿no? Convénzase de una cosa: si usted vive apartado de la voluntad de Dios, no espere que le vaya a ir bien, no espere que va a tener bendiciones. Al contrario, va a ir cada vez de mal en peor. De mal en peor. Porque esos hombres llegaron al punto de decir que la sangre del Señor no solamente sea sobre ellos, sino sobre sus hijos. O sea, una generación futura llevando una responsabilidad de juicio. Y salió de la boca de ellos insensatos. Así, si hoy en día hay muchas iglesias donde hay pastores que dicen ser profetas. Entonces yo te profetizo esto y esto te va a suceder esto, Y uno dice, pues que ya profetas no hay, es lo que nos enseña la palabra. El último profeta, pues bueno, hasta ahí. Y entonces muchos sacan pues como una cantidad de cosas. Noche de milagros. Entonces los invitan a esa noche de milagros y obviamente contratan a las personas para que muestren que sí hubo milagros. Un paralítico entonces sentado en unas interreas y entonces oran por él y se levantó de la silla. Entonces, pues, ¿cómo es posible? Solamente cuando uno pone la confianza en el Señor, Señor, necesito que me ayudes con esto, dirígeme en esto, ayúdame. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener esa confianza en el Señor y sabemos que cualquier situación que tengamos nos vamos a recuperar. ¿Cómo tenía el poder para hacerlo? En ese momento no mira, Pilatos era un juez. Sí, Era un juez, o sea que él tenía potestad de decir, bueno, yo quiero que saquen esto porque es bueno, pero él no quería que su puesto ahí sufriera, ¿cierto? Su cargo, porque todo el pueblo estaba queriendo crucificar. Entonces, es de las personas como que dice, haga pero como la hija, ¿cierto? Y también se cumplió la escritura, porque si él hubiera hecho eso, no se hubiera cumplido lo que el Señor estaba haciendo en ese proceso de crucifixión, de llevarlo a la cruz. Sí, sí. Pero ese tipo de personas hay también en nuestro medio. Y como que yo lo hago ahí, pero a mí quíteme ese problema, pero me la paga también, ¿cierto? Porque ahí tengo yo que ver. Es decir, cuidado de que o somos o no somos. Claro, es que hay algo, hermanos, y lo compartíamos en esta semana, creo, hace 15 días precisamente en esta porción de la palabra. Pilato tuvo una bendición para él, para su vida. ¿Cuál fue? Tuvo delante al Señor Jesucristo. Él fue el que lo interrogó, él fue el que le preguntó. Tuvo un contacto directo. Y en el versículo 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Él, ¿qué haré? Porque él podía creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Tuvo un contacto, pero tomó una decisión. Y la decisión fue preguntarle al pueblo. Y ellos dijeron, crucificarlo. Y simbólicamente va el mugrosito y se lava las manos como diciendo, yo aquí no tengo nada que ver. Pero o sea que significaba que tenía un poquito de temor. No, total. Porque él le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dijo, sí. Entonces, yo creo que él tuvo un poquito de temor, pero como su puesto y su aborrego, su rango que tenía ahí, estaba en juicio ante todo el pueblo, él dijo, no, pues también apoyo su Él también tuvo temor de las palabras de la esposa que le dijo que en los sueños de ella, que mucho cuidado, que él era el no se meta con ese gusto. Y él también sintió temor fue por las palabras de él, pero el resto era el puesto que estaba ahí. Pero sí una persuasión de los judíos. ¿Por qué? Porque él le dice, si usted no hace eso, pues si usted es amigo de los Pelta, entonces usted es enemigo de César. Entonces era una persuasión. Pero que él tenía el poder para resucitar a sus hijos, porque es que la ley judía no permitía darle muerte a
lo que había en la escritura, porque de pronto Pilatos puede haber dicho: yo no lo voy a asesinar, lo voy a sacar en limpio, ¿cierto? Pero obviamente no era el plan, porque todo ya estaba escrito, o sea, él tenía que ser crucificado y no podía haber nadie que intercediera en esa parte. Sí, hoy hay muchos Pilatos, hoy, al que le presentan el Señor y mírelo, y entonces la persona dirá: entonces, ¿qué voy a hacer con este Jesús, el Cristo? Y nosotros le diremos: créanme, recíbalo como Señor y Salvador, porque es la única oportunidad que tiene. Pilato tuvo esa oportunidad y no la tomó. Él simplemente siguió apartado. Pero miren la humanidad, es muy interesante saber, miren la humanidad. Pero fue discípulo del Señor, siguió con él y aún así el Señor le dijo: me negarás tres veces. Él creía que no, pero fue persuadido y no fue capaz de enfrentar y defender al Señor en el momento en que le preguntaban sobre él. Entonces yo digo, ahora más Pilato, que no fue seguidor con él como discípulo. Entonces, miren los dos casos: el de Pilato, que había oído de ese Jesús, que tenía un temor por allá adentro, pero todavía no había la creencia firme de que lo podía defender. Pedro lo había estado con él, había estado en sus pasos y tenía la oportunidad de decir: yo creo porque he visto lo que él ha hecho, pero aún así lo mismo. Entonces, miren, entre los mismos discípulos, o sea, nuestro pueblo cristiano, y entre los que están afuera, que han oído del Señor, hay ese tipo de personas. Desde donde nosotros, el Señor nos enseña que los principios del Señor, el creer en él, no es negociable. Así es. Bueno, tercero, la crucifixión. Y dice Mateo 27, 37 y 38. Y pusieron sobre su cabeza causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. La crucifixión se encuentra lo peor de los hombres, transformando uno bueno por la gracia del Padre, es decir, lo que ellos hicieron para estorbar el avance del reino, realmente resultó en la proclamación del Evangelio. Por ejemplo, Pilato propuso hacer burla de Jesús y de los judíos, pero sin que fuera su atención, anunció la identidad verdadera de Jesús. Este Jesús es el Rey de los judíos. Además, al crucificarle entre dos ladrones, Pilato trató de menospreciarle como revolucionario, cuando en realidad se identificó a Jesús con pecadores, que siempre había sido el propósito de su ministerio. Entonces, obviamente, aquí hay una situación: coloca a Jesús en medio de dos ladrones. Y más adelante vamos a mirar a ver qué es lo que está sucediendo con esto, ¿cierto? Porque dice: y le pusieron sobre su cabeza causa escrita: este es el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Luego dice Mateo 27, 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los que estaban entrando y saliendo de Jerusalén le estaban meneando sus cabezas por falta de comprensión de las palabras de Jesús, los cuales no se referían al templo de Jerusalén, sino a la edificación del nuevo templo, que es la iglesia, fundado sobre la base de su resurrección después de 3 días. O sea, esa roca sobre la que nosotros estamos cimentados es la iglesia, es Cristo la roca. Asimismo, no captaron el hecho de que la salvación se logra por dar la vida en servicio y no por tratar de salvarla. Tampoco discernían que el reino no se manifiesta únicamente por medio de prodigios o milagros. Por eso decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Pues no, o sea, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Sabemos que Él es Dios, que reinaremos con Él eternamente, porque la venida del Señor está cerca. Estemos preparados. Sí. Hay una porción de la palabra que dice: por fe andamos, no por vista, porque nuestro sentir como seres humanos está muy limitado y está condicionado a si vemos. Y entonces, si yo veo tal cosa, entonces, yo estoy firme. Pero si no la veo, no, es por fe, porque hay una convicción, hay una certeza. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe firme, no una fe ciega, porque la fe firme es que el Señor va a obrar independientemente, y que absolutamente nada es nada, escapa a la voluntad de Dios. Esas personas ya pasaban, y cuando se meneaban la cabeza, es como de decepción, como quien dice: no, pues qué tal, como así como burlando, ¿sí? ¿De qué se cree? Sí, algo así. Y lo que decía, si eres hijo de Dios, entonces desciende de la cruz. Querían ver algo, y el Señor, el corazón de esta gente, ¿en qué está? O sea, ¿de qué están hablando? Y nosotros hoy día, hermanos, como creyentes, debemos estar fortaleciendo nuestra fe, porque el entorno no va a ser fácil, y a veces hay cosas que nos pueden desanimar, pero ahí es donde está puesta a prueba en la fe del creyente. Hay algo también particular que habla sobre la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Entonces, nosotros estamos ahí, y ahí la edificación del nuevo templo, la iglesia fundada sobre la base de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos lo importante que es la iglesia, y mire, desde antes está todo bien planeadito de ese misterio tan grande que fue para los profetas, porque los profetas no pudieron, siempre anunciaban lo que Dios les decía, pero no pudieron entender ese secreto tan grande, ese algo tan grande que tenía el Señor para las naciones. Entonces, el Señor nos muestra ahí, nos da el ejemplo de que cada uno de nosotros es el nuevo templo que Dios quiso construir, donde el Padre, donde el Dios es el Padre, donde el Hijo es el hermano mayor, y donde todos nosotros somos unidos por hermanos, por las coyunturas que se dan. Entonces, ahí tenemos, en esa parte, tenemos gran parte acerca de lo que es la fundación y cómo el Señor la planeó desde antes. Así es. Y el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Pero no, es entender de que la roca es Cristo, y que Él tiene las llaves para darnos a nosotros la salvación. Luego dice Mateo 27:41: de esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían. Durante la crucifixión, los escribas se juntaron con los sacerdotes y ancianos, burlándose de él, tratándole que se salvara con falsa promesa de creer en él. Por desgracia, como maestros judíos, estos escribas enseñaban que el sueño de su nación era salvarse y ser servida por las demás naciones, olvidando de su llamamiento divino a ser un reino de sacerdotes misioneros a todas las gentes, y de ser una nación santa designada para obedecer a Dios. Y esto nos dice Mateo 27:42. A otros salvó así, puede salvar si es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces ahí hay una situación complicada, porque miren lo que dice la última parte: olvidándose de su llamamiento divino a ser un reino de sacerdotes, entre paréntesis, misioneros a todas las gentes, y de ser una nación santa designada para obedecer a Dios. Pero ellos le rechazaron.
Y hay algo, hermanos, y es que la muerte y sepultura del Señor Jesucristo era exigencia, porque tenía que darse ese sacrificio, el derramamiento de sangre, para poder justificar, para poder ser redimidos, ¿sí? Y era es un acto, luego lo estamos viendo el día a día, porque es de cumplimiento. Si eso hubiese pasado, entonces el Señor hubiera sido sacrificado. Entonces, ¿qué sería la condición de la humanidad? Porque es que en el Señor Jesucristo hay expiación de pecados, o sea, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser sacrificado. Y ahí es donde algunas personas y grupos eclesiales cometen errores pero descomunales que son blasfemias. El Papa Francisco en una locución dijo que la vida terrenal del Señor Jesucristo había sido un total fracaso, que porque se dejó matar en una cruz. O sea, es un desconocimiento total. Es el desconocimiento que tenían estos personajes cuando dice ahí, a otros salvó a sí mismo. No se puede salvar. Si el Rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. O sea, bájese, que no lo vamos a matar, huélese. Y entonces creemos en usted. ¿Dónde estaríamos nosotros en este momento, hermanos? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Es que hemos sido reconciliados. Tenía que pasar así. Por eso el evento de la muerte y sepultura del Señor Jesucristo tiene que estar en nuestro corazón. No fue cualquiera el que murió en esa cruz, fue Dios. Y hoy no pueden haber cristianos viviendo vidas livianas, dando por menos la muerte del Señor. No, cada día hay que fortalecerse, hay que entender que es un sacrificio, es voluntario, es Dios mismo que tenía todo el poder, que descendió de su trono de gloria para morir por nosotros. Porque luego viene algo que es relativo a la crucifixión, y es que en ese momento ya el Señor, o sea, Dios Padre, aparta su mirada. ¿Por qué? Porque en ese hombre que va a estar crucificado están todos los pecados. Y eso es algo trascendental, es único. Y no lo quería hacer cualquier hombre. No, tenía que haberlo hecho por Dios. Así es. Bueno, luego dice Mateo 27:43. Confió Dios, líbrele. Ahora sí le quiere. Ahora sí le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Que Dios lo libre ahora, se le quiere, era una burla sarcástica de los religiosos, negando el amor del Padre para con el Hijo, lo cual era casi imperdonable. Sin embargo, lo que ellos pretendían como una burla realmente era un tributo al ministerio de Jesús. Ha confiado en Dios. Además, sin darse cuenta, ellos proclamaron la proclamación de Jesús: soy el Hijo de Dios. Esto subrayó otra vez el testimonio del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios lo demostró desde el principio, cuando Él se bautizó: este es mi Hijo amado. En la transfiguración, este es mi Hijo. Luego dice Mateo 27:44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Por último, los ladrones le injuriaban de la misma manera. La actitud de todos durante la crucifixión fue tan injusta que Mateo no mencionó el hecho de que uno de los ladrones se arrepintió, como relata Lucas. El versículo clave 27:54 menciona lo único loable durante el enjuiciamiento de Jesús, y paradójicamente este no fue dicho por ninguno de los judíos, sino por un pagano romano. Verdaderamente este era hijo de Dios. Finalmente, ¿cierto? De esos centuriones que lo estaban tratando, reconocieron verdaderamente este era hijo de Dios. Aplicaciones de estudio. Primero, el Mesías ideal.
transmitir su concepto de cómo debe ser lo que debe hacer un Salvador del mundo. Judas pensaba que el Mesías sería más político que los políticos. Los sacerdotes judíos querían un Mesías acorde a su teología. A Pilato no le gustaba un Mesías rebelde, mientras que la multitud buscaba uno que diera lo que ellos esperaban. ¿Y qué esperamos hoy en día de un ungido de Dios? O sea, todo el pueblo de Israel esperaba un Mesías político, ¿cierto? Que destruyera a los judíos, a los romanos, que viniera con un ejército para poder acabar con los romanos. Segundo, el Mesías de dolores, porque Jesucristo se entregó al Padre diciendo: Padre mío, hágase tu voluntad. Él fue dirigido en el camino de dar su vida para encontrarla, de ser vencedor por rendirse y de vivir por morir. Por eso su propio pueblo le rechazó, los religiosos le culparon, Pilato y los soldados se burlaron de él, y todos los que pasaron frente a su cruz le insultaban meneando sus cabezas. O sea, para eso no fue fácil. Se hizo como uno de nosotros, descendiendo del cielo, y se hizo como uno de nosotros. 3 años de ministerio, y después de esos 3 años, crucificado, muere y resucita a tercero. Habían pocos en aquel entonces y hay pocos hoy que sostienen que estén dispuestos a beber la copa que él bebió. Seguir al Señor implica gozo en lo que padecemos y en lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. El cristiano sin una cruz es insípido. Jamás olvidemos la oferta de Jesús: venid a mí, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, es la bendición del Señor, ¿cierto? Saber que nosotros confiamos en Él. Venid a mí, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, es buscar siempre del Señor a nuestro